Palma otra vez, por favor. Una solo. En David. Hola, ¿qué tal? Soy David Martos, estamos en el Festival de San Sebastián, en el set interior de Quinótico, en el Hotel María Cristina, patrocinado por Repsol, y este es el tercer podcast diario del festival, así que habrá que dar la fecha. Es domingo, es 21 de septiembre de 2025, comenzamos el tercer podcast diario desde el Festival de San Sebastián con Janina Pérez Arias. ¿Qué tal, Janina? Buenas tardes. Hola, mojada. Bien. Por la lluvia. Sí, exacto. No mojada por otra cosa, pero mojada por la lluvia. Alejandra Musi, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bienvenida a estos podcasts. Muchas gracias. Feliz de estar aquí. Muy bien, pasar el micro a Dani mientras digo a Begoña. Begoña Donat, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues afectada también por la galerna, porque tenemos un compañero jefe de prensa que se llama Asier, que es vasco, Ajá. y nos ha dicho que esto que nos está, digamos, Remojando. trasladando a Quinótico al interior se llama galerna. Muy bien. María Guerra, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Es que yo, para venir a San Sebastián, me he comprado unas botas nuevas. ¿Son las que llevas puestas? Claro, y lo llamo muy bien. material escolar. No se puede venir a empezar el curso sin un buen chubasquero y unas botas, pues vamos, para no mojarse. Y Dani Mantilla, buenas tardes. Buenas tardes. Que habías hecho miles de entrevistas internacionales con intérpretes, pareces la ONU. Bueno, es que estoy siendo absolutamente censurado porque me ponen a hacer entrevistas en francés que yo ni papa y claro, pues necesito un poquito de tiempo para sacar ahí algo. Y encima es que ha estado por aquí, por ejemplo, Denis Lavant, que es una presencia difícil de describir, y Joaquín Lafosse, que también tiene lo suyo, y ha sido como... Edu me está echando la bronca. Yo, Edu, nuestro Edu compañero me de echa la Giste bronca. Producciones, yo en Venecia tuve que hacer una entrevista a Adèle Exarchopoulos y Gilles Lelouch en francés, que no sé hablar. Yo preguntaba en inglés y ellos decían, ¿te importa que contestemos en francés? Y yo, bueno, y entonces pescaba algunas palabras y lo que hacía era ir hacia adelante. O sea, no preguntarles por lo que habían dicho, sino por otra cosa, porque si no... En fin, no, que algo pescaba, pero es complicado. Bueno, estamos en un día absolutamente vasco, en lo meteorológico, como hemos dicho, y el día en el que aterriza en este festival la gran película vasca. Es verdad que vamos a ver los domingos esta tarde de Laura Ruiz de Azúa, pero Maspalomas ha llegado con unas hechuras, ha gustado muchísimo en el pase de prensa, es una película muy esperada de los Moriarty, esa productora a la que pertenecen los dos directores de la película, Aitor Arregui y José Mari Goenaga. Y Maspalomas es una película que protagoniza José Ramón Soroiz, que es un actor conocidísimo en Euskadi, muy tímido, que lo ha pasado fatal para ir a la rueda de prensa, que ha venido a la entrevista en Quinótico. Heroicamente Dani, ha venido. y que le ha sacado un poco de petróleo ahí en la entrevista. Luego él se echa a hablar porque, a ver, es un actor que tiene 40 o 50 años de experiencia y que aquí es muy conocido. Pero, bueno, como pasó el año pasado con Emma Vilarasau, que llevaba 25 años sin trabajar a nivel nacional y de repente se encuentra, pues quizás con el papel de su vida, y es lo que le ha pasado aquí al protagonista de Maspalomas, que ya le hemos dicho, se va a tener que acostumbrar porque le vamos a molestar mucho durante los próximos meses. Bueno, o sea, yo amo a Soroiz, amo la película, pero vamos a decir una cosa, ya que estamos aquí en este podcast que no oye nadie, le pasa como a la gente que ha cumplido ciertos años, de 70 y 80, de no, yo no quiero hablar. Y luego cogen el micro. Luego cogen el micro y... No, pero... Esto ha pasado. Ha pasado. Hoy de la van también me ha dado una respuesta muy larga, pero José María Goenaga también ha habido un momento que... Sí, claro, se ha explayado. Pasa cuando son pelis muy importantes para ellos, y yo se lo recordaba antes de empezar, y también lo hemos hablado en la entrevista, que el primer año que estuvimos Quinótico en San Sebastián, en 2023, cuando estábamos en el córner del Cursal, él vino a hablarnos de una película que estaba escribiendo, que todavía no estaba anunciada, que era importante para él. Pues hoy se ha visto en San Sebastián y ha tenido una rueda de prensa que dicen que ha sido muy emocionante, pero como estamos aquí no podemos verlo. Y el pase del principal... Pasó una cosa que me hizo mucha gracia. Yo he hablado con los productores de Irusoin, con los Under, y le digo, es que he visto que ayer un tuit que me hizo mucha gracia, he de confesar, porque decía... Maspalomas ha tenido la ovación más larga de lo que llamamos de festival. Ha durado 1 minuto. Es como y no tiene nada que ver con Venecia. Bueno, digamos los nombres que somos muy... Barinaga y Sagardoy. Ander Barinaga, Ander Sagardoy y Xavier Berzosa, productores de la película. También. Bueno, Maspalomas.
Es la historia de un señor de unos 75 años que hace unos 25 salió del armario en Euskadi, abandona a su familia y se va a Maspalomas a vivir la vida. Con todo lo que eso significa. Y hay un arranque de película en la que vemos a él viviendo la vida. El sexo, el alcohol, la playa, el moreno, las dunas, todo. Algo ocurre que se intuye en el tráiler y él se ve obligado a volver a Euskadi, a su pasado, a su hija, a su familia y a una residencia. María Guerra, ¿qué te ha parecido Maspalomas? Bueno, yo creo que es una de las películas del año, sin duda. Y que José Ramón Soroiz es un premio continuado para toda la temporada, porque es que es una interpretación absolutamente magistral y diría yo que milagrosa. Y luego es una película que empieza con esos minutos de sexo entre gente, entre hombres mayores con hombres jóvenes, que por un lado nos hace... es una película que te escandaliza quizá por dos cosas, porque el sexo sale del armario, o sea, hay sexo entre con gente de 70 años, la gente de 70 años desea a todos los cuerpos que no, o sea, no es políticamente correcto, y luego la gente de 70 años tiene una identidad. Entonces, es una película que escandaliza precisamente por esos tabúes en los que estamos metidos, ¿no? Y entonces es una película como hacen los Moriarty, que además, bueno, esta película dialoga también con la primera película de 80 días, con esta actriz Itziar Aipuruz, que era una lesbiana, una señora casada que se reencuentra con una amiga de la infancia y retoma ese lesbianismo que luego se sumergió. Entonces, ellos siempre están hablando de la vida, de lo oculto, pero sin soltar doctrina, sin una posición de juicio, ni de victoria, ni de derrota, sino está el miedo, sobre todo el miedo continuo, la ternura, el perdón y el dolor que haces a los demás. Entonces, a mí, bueno, me parece una película magistral, pero claro, entiendo que esos 15 minutos o 12 minutos de sexo pues ponen muy nerviosos a la gente y entonces pueden ser un poco incómodos, pero es maravilloso también que hayan dicho, no, vamos a empezar porque hay sexo. Decía Soroiz que claro, que a él esa parte evidentemente le retaba, le asustaba, que agradecía mucho la coordinación de intimidad y que José Mario Goenaga todo el tiempo le repetía, sin la primera parte de la película no hay segunda parte. Sin el contraste no hay segunda parte, ¿no? Dani, ¿quieres darle tú? Y luego vamos a alguien más que haya visto Maspalomas, que no sé si quién la ha visto más del grupo, porque yo ya pierdo la cuenta. Dani. A mí me parece una grandísima película que además vuelve a sus orígenes, en 80 días, vuelve a Lorea, que es un cine más, más intimista, más personal. Marco no es que se sintiera una historia de encargo, pero sí entraba dentro de un engranaje más industrial. Y esto es una película que realmente es un puñetazo en la cara en el mejor sentido de la palabra, que es que uno retrata la vejez en la comunidad LGTB, que eso es algo que no se enseña. Nos centramos en la juventud, en lo que se entiende como belleza, lo que se eleva, lo canónico. Pero también nos obliga a mirar un poco también al precio de las decisiones de la gente que sí dio un paso y salió del armario, porque la trama también con el personaje de Nagore Aramburu es la hija es muy interesante, porque bueno, pues hubo un abandono, una niña y una mujer que perdió a su padre y a su marido y esas rencillas que de nuevo nos llevan a las familias vascas, que es una cosa que es trending topic absoluto del cine español en los últimos 10 años y que va a volver a serlo hoy mismo en San Sebastián cuando se estrene los domingos. Bueno, yo quería decir que los Moriarty son unos hombres con una masculinidad y una sensibilidad que yo es que creo que han hecho mucho por la pacificación de Euskadi, y lo digo así, porque el mito del hombre vasco rudo, ellos ha sido una demolición entera, y en esta película, como claro, piensas en 80 días, que está en Filmin, si no la vi porque la tenéis que ver, en esta película en la que se dice abiertamente, Maspalomas es un gran armario, ahora, ¿dónde están los mariquitas? Los mariquitas ya no están, están escondidos en las apps, en las aplicaciones, pues esta película también te está diciendo, ¿dónde están los Maspalomas de las mujeres? ¿Dónde están las lesbianas? ¿Dónde han estado? O sea, que es una obra que se cuenta desde la masculinidad hegemónica, porque evidentemente es un padre que abandona
Ellos reconocen el privilegio. Entonces es que, bueno, a mí me ha parecido tan... claro, es un privilegio estos tíos que se fueron, porque en 80 días se quedaron. No, y hay un paradigma idílico que se ha dibujado desde la generación Z, que ojalá fuera real, ¿no? El paradigma idílico de todos somos fluidos, no importa lo que seas, importan las personas y da igual, y nadie te pregunta tu apellido. Y lamentablemente en el mundo la gente te sigue mirando por el apellido que tienes y por con quién te acuestas. Y hay comunidades. Y hay comunidades porque reconfortan las comunidades y porque protegen las comunidades. O sea, todo esto que la generación Z tiene todo el derecho a derribar, no está derribado. Sigue ahí para mucha gente. La incomodidad de la que hablaba María, yo creo que no es tanto por el sexo, porque aquí en festivales de cine se ve sexo de todos los pelajes. Pelajes en este contexto. De siempre, pero creo que es un poco el reto de enseñar a un público generalmente heterosexual pues una realidad del colectivo también, que es incómoda porque de alguna forma también ayuda a cumplir unos prejuicios que ellos tienen, pero al mismo tiempo te demuestran que el ser humano es una cosa mucho más compleja que todo eso. Y de nuevo, creo que hay mucho que debatir en esta película porque... Bueno, es pronto, no se ha visto, se va a estrenar en cines el 26 de septiembre. O sea, ya, el próximo viernes, sí, puedes eso verlo sí. ya. Pero la idea del gueto, ¿hasta qué punto Maspalomas es un paraíso o es un gueto? Un armario. Es una liberación. El final, lo vamos a comentar, es como... Claro, es que no es tan claro porque a veces el precio en 2025 y hace 25 años el precio de decir quiero ser libre vuelve a ser esconderse. O sea que... Yo tengo claro que sí que es una liberación para los que van. Lo tengo clarísimo. Ahora, ¿es el avance social que queremos? ¿Es todo lo que queremos? ¿Había que pararse ahí o había que seguir avanzando? O sea, para las personas es una liberación, pero para la sociedad es un primer paso solamente. Voy a escuchar a Janina, que está muy callada. Janina, Maspalomas. Bueno, sí, suscribo todas las loas y alabanzas. De verdad que me ha dejado más que un buen sabor de boca. Es una película que es tan sensible, ¿no? Pero no sensible sensiblera, sensible bien. Y a mí me gusta mucho lo que ellos han querido hacer como el armario dentro del armario, dentro del armario, dentro del armario, porque hay una cosa que es que no solamente están esos armarios personales, está también lo del armario del encierro que va a significar esa era pre-COVID, ¿no? Entonces, esta cuestión, la idea del encierro, de cómo están encerradas las personas, tanto en sí mismas, como el encierro social, como el encierro ese de la identidad sexual. No, y perdona que te corte, que te voy a postear una cosa. La vejez en sí misma es un encierro. Exactamente. Es otro encierro. Que es te la de encierras en un residencia. cuerpo que no te gusta. Exacto. Y que empieza a oler mal. Sí. Es que es muy fuerte y esto lo cuenta la película. Sí, ese contraste de los cuerpos, eso también tiene unas escenas maravillosas. Y además, a ver, te hace reflexionar tanto sobre el deterioro que va a tener tu cuerpo, el deterioro al que te vas a someter, y no solamente el cuerpo, que es lo primero que se ve, sino también las facultades mentales. Es una cosa que está tocada de una manera, pero tan certera. Son como puñales, pero muy bien dados, puñaladas muy bien dadas. La cuestión en las escenas en la residencia, lo que se forma allí, cómo son esos sistemas de relaciones entre personas. Hay un personaje en particular que me parece súper significativo y súper poderoso, que es el personaje de Shanti. Ese personaje encierra tanto, nos dice... Compañero de habitación del protagonista. Nos dice tanto de esa sociedad pasada y de esa sociedad posible, porque es una persona profundamente conservadora, pero absolutamente abierta. Me parece uno de los personajes más luminosos que tiene la película. Cómo le da también esas ganas de vivir a una persona que está al borde de tirar la toalla y de decir, ya no quiero más. Y habla de la tolerancia. A mí me parece, o sea, a mí me aterroriza. Ayer estaba cenando con una amiga que tiene una madre que es actriz, que tiene 80 años, y decía a su madre, en los rodajes a mí ya no me mira nadie.
la gente joven no me ve. Entonces, tú has sido, y porque tú entras en una residencia y yo muchas veces me pregunto, ¿qué identidad hay detrás de estas personas que nos repugna su vejez? Entonces, esta película se atreve a entrar y esa humanización, que es un toque de atención, que empezó el festival con 27 noches de Daniel Hedler, que es un poco lo mismo, y yo creo que es hora de cambiar, ¿no? Y porque vivimos en el mundo de las burbujas de las edades, y entonces esta película te da un toque. Y, por ejemplo, muestra cómo pueden ser las residencias también, ¿no? Entonces, pero no, las residencias no solamente que ellas se autogestionen, sino cómo las miramos. Entonces, vamos, yo creo que tiene tantas historias dentro y que no son falsas. Y me gusta también la idea del perdón. La idea del perdón de verdad, como solución al dolor, ¿no? Bueno, y también la idea de que gestionamos la vida como podemos a veces, ¿no? Que la perfección es al alcance de muy pocos, que gestionamos los problemas y las identidades y las decisiones de huir como se puede. Pero ¿y qué referentes nos da el cine? Porque es que el cine muchas veces nos da unos referentes binarios de sí o no. Y en cambio los Moriarty hacen unas películas en las que hay un abanico de dolores, vamos, no me quiero poner jesuitina, pero San Agustín decía lo de comprender es perdonar. Entonces esta película se pone en ese camino, ¿no? De comprender es perdonar. Entonces, claro, te quedas que yo empujaría a mi madre, que tiene 96 años, la ataría a la silla los primeros minutos para que luego pudiera disfrutar de los demás. Y un apunte muy rápido, y es que, a ver, estamos hablando de la parte más intensa y más dramática de la película, pero creo que hay muchos tonos conviviendo en Maspalomas. Hay una parte como un poco más lúdica incluso, cuando es libre en ese prólogo, pero también cuando él empieza a recuperar su identidad y sigue reivindicando a su manera el derecho de ser una persona sexual y que quiere vivir ciertas cosas. Creo que es una película imperfecta en el sentido de que hay muchos ingredientes, los va soltando según le interesa, está en un lugar o se pone en otro, pero creo que, y que es algo que no estaba en Lorea, que no estaba en La trinchera infinita y que tampoco estaba en Marco, pero que para este tipo de relato le viene muy bien, y que esa imperfección hace que sea una película más interesante y más viva también. ¿Algo más de Maspalomas? Sí. Alejandra, perdón, Alejandra, y luego... No, un segundito, Sí. lo del perdón. Me interesa mucho cómo aborda lo del perdón, porque no lo aborda desde el punto de vista que, como siempre lo hemos visto en el cine, que es esta cosa rocambolesca de la gente llorando y los violines sonando. No, independientemente que sean vascos, es un perdón que se siente verdadero, que no se siente peliculero. Yo me lo puedo imaginar perfectamente, ese tipo de perdón en la vida real. Porque vives en Alemania, que es vascos del norte. Alejandra. Yo solo quiero hacer un apunte del perdón también, porque es una reflexión que estuvimos hablando mucho y que me traje de Venecia precisamente porque creo que el cine, y siempre lo decimos, habla de nuestro tiempo, y creo que algo nos están diciendo los cineastas en nuestro tiempo. Y me encantó que saliera eso, porque creo que va a ser un poco la tendencia que vamos a ver en las películas hasta que lleguemos a los Oscar, porque necesitamos perdonar, o sea, en todos los caminos posibles. Lo vimos en Frankenstein, ya desde Venecia, lo vimos en La Grazia, que también está aquí en Perlas. Lo estamos viendo como desde muchas narrativas, ¿no? Y también desde la figura masculina, que es otra cosa muy importante, que no es extraño que estemos tan centrados en las figuras masculinas en este momento del mundo también del padre, en donde el padre ya no es esa figura de guía, ya no es esa figura de protección, ya no es esa figura de ley, es una figura cruel, confusa, herida, a la que tenemos que transformar, caminar y ver si podemos encontrar a través del perdón de esa figura masculina y de padre el nuevo camino. Entonces me encanta que Maspalomas, ¿no?, de alguna forma también traiga esa narrativa, porque confirma un poco esta visión que al final los visionarios, los creadores tienen, ¿no?, del mundo y de la sensibilidad. Pues vamos con una película completamente distinta que compite por la Concha de Oro con Maspalomas, que se llama Couture. Couture, que sin la última S en España, y Couture con una S al final en Francia, porque el título sobreimpresionado es Costuras, costura en España. Esto no es que yo
no digamos, a ver cómo lo explico. No es una metáfora poco obvia porque yo la estoy haciendo poco obvia, no. La película de la que hablamos está llena de metáforas obvias que relacionan el mundo de la alta costura con la enfermedad y la cirugía. Y entonces esta película habla de costuras en todos los sentidos. Es una película de Alice Winocour, perdón que me había quedado atascado con el nombre, protagonizada, entre otras buenas actrices, porque hay un elenco femenino que es muy potente, actualmente, por Angelina Jolie, que también es productora, que está aquí hoy en San Sebastián y que va a dar una rueda de prensa en apenas una hora. Y entonces, Angelina Jolie es una directora de cine indie americana a la que una casa de moda francesa contrata para hacer un fashion film que abra su gran desfile del año, que se va a hacer al aire libre. Entonces, ella viene aquí a rodar y viene a rodar con todos los machorros de la casa de modas en contra, que le cuestionan las decisiones, tal, y ella recibe una llamada de Estados Unidos de un médico que le dice: tengo que verte porque tu analítica ha dado chunga. Y entonces ella, en esa chunguez, está rodando. Y ahí es donde arranca la película y hay otro universo de personajes femeninos como la maquilladora del desfile o una de ellas que quiere en realidad escribir y tal. Hay una modelo que viene de Sudán del Sur, aunque ha vivido en Kenia, que es su primer gran desfile. Una modelo ucraniana que también tiene su historia. En fin, hay un mosaico de miradas. Entonces voy a empezar por Begoña. Couture. ¿Cómo conocemos esta crítica, Begoña Donat? Oh, mon amour. Oh, mon chéri. Yo te llevaré hasta la luna. Marrón, ¿qué te ha pasado? No, no es un marrón. La verdad es que, claro, hemos tenido una conversación previa y hay Team Couture, Ale y yo. Y Team no Couture. Y Team no Couture. Entonces, a ver, a mí me ha gustado. A mí es una película que me parece que hemos visto muchas veces en el universo de la moda y, sin ir más lejos, me parece el reverso de un Neon Demon de Nicolas Winding Refn. O sea, donde ahí todo era oscuridad, aquí lo que yo veo es sororidad entre todas las partes. Veo una mirada al mundo de la moda que no nos habíamos asomado a esa forma distendida entre las modelos de relacionarse y no relacionarse desde que sean unas bitches. O sea, realmente, en un principio tú piensas que va a haber esa competitividad entre ellas, pero luego vas viendo que no es una competitividad, sino es el desconocimiento de que es una persona nueva que ha llegado a tu piso, va a empezar a convivir contigo, y luego esa persona que quizás no ha sido todo lo amable que han sido el resto, es que tiene sus propios demonios o sus propios problemas personales. No es que te estén introduciendo a ese universo de inquina entre las modelos. Luego, por otro lado, el hecho de que sean 3 historias que finalmente... cinco. Sí, es que es verdad que hay 3 que son las protagónicas, que están cosidas la una a la otra, me parece que le da coherencia. Y luego hay algo que a mí me parece muy interesante, y es que Alice Winocour, en todos sus proyectos, lo que hace es que hace un periodo de inmersión en los universos que retrata. Por ejemplo, cuando rodó Próxima, la película sobre el astronauta, ella estuvo en la Agencia Espacial Europea durante un tiempo. Ahora ha estado un año en la casa Chanel, preparando lo que es precisamente la credibilidad de ese asomarse al universo de la moda, de la alta costura. Y me parece que hay un interés por retratarlo de manera fiel y por también hacer una serie de denuncias como lo que estabas comentando de Angelina Jolie. El personaje de Angelina Jolie es que me he sentido muy identificada, y es que cuando entras en esta vorágine de trabajo y de que tu vida entra en esa rueda del hámster, cuando la realidad te pone un freno y te dice, en el aspecto personal igual deberías cuidarlo un poco. Tú dices, no, es que mañana tengo una entrega. No, estamos perdiendo el norte. Y ese verlo tan claramente en la pantalla me ha parecido muy esclarecedor. Voy a ir con Janina. Venga, Jani. Sí, a mí Alice Winocour me parece una de las directoras más lúcidas, inteligentes, y además que ella siempre te cuenta cosas diferentes. Ella no se queda atascada en un tema, no es una tipa obsesiva, siempre tiene como que un naipe debajo de la manga para mostrarlo, ¿no? Y eso yo le doy muchísimo valor. A mí me parece que esta película, sin embargo, tiene muchísimas historias, muchísimas, y yo creo que se ha debido de haber concentrado al menos en 2 de ellas o en 3 de ellas para hacer la película más redonda.
todas las historias que abre, todas me interesan, cada una de ellas, desde la más grande hasta la más pequeña, ¿sí? Y lo cual me da la sensación de que es un buen piloto de una serie y esperaría una serie de esta película. Actuaciones top, están geniales. Angelina Jolie está muy bien. Luis Garrel está bien. El cuerpo de las modelos, muy bien. O sea, es que no le pongo un pero. Donde nos mete en universos que son desconocidos, esa parte de la moda que es sucia, ¿no? Que es la precariedad, trabajar mucho, esos cuerpos que están dolidos, adoloridos, los pies deformados, las heridas que te haces, o sea, todo eso es un universo riquísimo, ¿sí? Pero a mí me faltó como que más contundencia al cerrarlo para que fuese una película. Yo quiero ver la serie de esto, porque esto es carne para una serie. Ale. Bueno, es que David ya lo veo, que quiere rematar luego, Voy a tracatrá. pasar por otro Sí, antes de llegar a mí. Sí. Yo estoy de acuerdo con Janina que podría ser una grandísima serie y productores ahí tienen muy buen material, pero creo que es una muy buena película también en el average, o sea, en el promedio, porque creo que la moda como el cine es muy nómada y es muy de coincidir con personas fugaces que sabes un poco de ellas, te sensibilizas, conectas, te encuentras en ciertos momentos de vida y luego se desaparecen, ¿no? Lo vemos aquí a cada rato, ¿no? Personas que han hecho películas y que han estado súper cerca con temas muy fuertes y que luego te cuentan que no se han vuelto a ver en mucho tiempo. La moda es muy así y la verdad es que me ha encantado porque hemos visto muchas películas de moda y las vemos desde el lado quizá más todavía miserable, ¿no? Desde de dónde vienen las telas, de dónde vienen las costureras, las horas y horas y horas, o las vemos desde el lado muy glamoroso y bello. Una Sofía Coppola que le encanta siempre acercarse a la moda y lo hace con una mirada de mucho cariño y mucho respeto. Pija. Pija puede ser, ¿no? Pero creo que esta es una mirada de la moda para mí, personalmente, muy aterrizada. Yo empecé mis trincheras de periodismo en revistas de moda, precisamente. Entonces sé un poco de lo que se habla y me tocó estar con estas chicas muchas veces, yo también siendo jovencita y diciendo las modelos, y verlas llegar y decir, madre mía, si estas chicas no han comido quién sabe en cuántos días, son delgadísimas, que las traten como perchas, porque al final son perchas que caminan y que lo que quiere el diseñador muchas veces es que sean eso, ¿no? Para que la ropa no tenga problemas, el cómo se cuida cada cosa, toda la gente que hay detrás, la maquilladora que viene de un lugar al otro, a un set, a un tal, porque si no, no llega a fin de mes, todas esas historias y que son muchas veces chicas que vienen de lugares, como se muestra en la película, muy duros y muy desesperados, pero que también encuentran en la moda una salida, porque no hay que perder eso de vista y me gusta que lo pone también Alice. Sí, tiene su suciedad y tiene sus cosas y su dolor, pero también tiene mucha esperanza y es una salida para muchos, porque también te habla de cómo son chicas que pueden comprarse una casa, que pueden lograr mandar dinero a sus familias, que pueden tener una vida pues que nunca se habían imaginado con todos sus bemoles y sus luces y sus sombras. Y luego ya para rematar y dejarle el camino a los que no están tan de acuerdo con la película, a mí me gusta que no cierre por eso, por un lado, y por otro creo que sí tiene mucho de cinematográfico, porque la imagen del final me parece bellísima, o sea, son de esas imágenes tipo La Grazia, que sé que son retiros, son palabras mayores, pero que te dice por qué tienes que estar frente a una pantalla en un teatro de cine. O sea, no quiero decir como tal, pero es que son imágenes bellas, música, visión, y creo que allí Alice hace algo que me gusta mucho, como lo ha dicho Begoña, que une y cose todo, porque te cose cinematografía y te cose historias. Y el cómo va pasando una historia a la otra a nivel guión me parece magistral, porque no te das cuenta y se van hilando perfectamente. Esa es mi opinión. Muy bien. Pues María o Dani, quien quiera empieza. Bueno, a mí me parece una película sanadora, en el sentido de que te dice que todas esas chicas están totalmente deshumanizadas y que están precarizadas, que empiezan a los 15 años y a lo mejor a los 23 se van. Me gusta mucho que tenga esa información tan útil, ¿no? para desvelar lo que hay detrás de la moda. Lo que pasa es que a mí cinematográficamente me parece un repollo con lazos. O sea, me parece una cursilada
que yo no sé si es que la lluvia de San Sebastián me ha calado en mí, pero yo estaba como diciendo, todo es cursi, y sobre todo, ya como la guinda, me parece que Angelina Jolie se interpreta a sí misma. Además, ella como enferma, su madre murió de cáncer, ella se hizo mastectomía, que me parece súper valiente lo que haya hecho esta película, porque es una película en la que se visibiliza el cáncer, pero me parece que ella se pone como mártir de la causa, ¿no? Entonces yo siento un pudor viendo la película, y luego pasa toda la película con los labios entreabiertos. Es una contradicción total, y entonces yo la he aborrecido cinematográficamente profundamente, pero entiendo que es una película muy útil para las que queréis ser modelos, y sepáis que os van a tratar como ganado y como perchas, y eso me parece muy interesante. Y me parece que el personaje de Angelina Jolie, cargado de buena voluntad, es muy falso. O sea, es un arquetipo de ella misma, es como si ella se interpretara a sí misma, y le deseo todo lo mejor. Pero no hemos llegado a un punto en que estas superestrellas tipo Angelina Jolie, Julia Roberts, ya no le creemos nada. O sea, Pero, hombre, esa Oye, por favor, es una reflexión, porque claro, tú te pones a ver los trabajos de Meryl Streep. Claro. Meryl Streep es otra cosa. O sea, porque ella nunca ha estado en ese prototipo de la belleza normativa. Le dijeron siempre que era fea. Entonces, claro, Meryl Streep se entiende, es una estrellón, pero le creemos todo. Ahora viene una mujer hermosa como Angelina Jolie, y la acusamos de que no te creo nada. Eso me parece Pero muy es que injusto. ella no interpreta a Lara Croft. O sea, cuando hizo a Lara Croft se quitó el pelo de Angelina Jolie. Yo creo que ella está interpretándose a sí misma, y que es ella y su agente decidirán, porque ella tiene 50 años, y decidirá si puede hacer una persona de carne y hueso, y que no sea María Callas. O sea, estoy totalmente en desacuerdo, porque yo creo que ella, no es que yo tenga una mirada misógina con respecto a su belleza, es que yo creo que ella utiliza todo el personaje para volver a interpretarlo. Eso es lo que me parece que... A ver, Dani, venga. A ver, no es No has hablado nada, nada. no es nada que no haya hecho George Clooney este año en Jake Kelly, por otra parte, que ha Exacto. explorado su persona cinematográfica, pero entiendo por un lado también lo que está diciendo María, en el sentido de que Angelina Jolie me parecía que estaba fantástica, por ejemplo, en María Callas, porque sin representar exactamente lo que tenía que tener igual esa diva, o que eran distintas, sí ves en ella un aura único. Pedirle a Angelina Jolie que interprete a una persona normal con problemas normales, pues es un poco como pedirle a Bárbara Leni que haga de Huelva. Es algo que no va a suceder, Por lo que sea. ¿vale? El trauma. Yo estoy un poco Daniel, en fin, dale, dale. un poco a medio camino de vuestras cosas. Creo que hay ideas interesantes en la película. Todo el testimonio de las modelos, por ejemplo, me hacía pensar en una entrevista que leía a Juan Sanguino este mes con Marc Flores, cuando hablaba de la época de modelo y cómo las trataban y cómo se metían en unas deudas horrorosas al principio, y hacía que básicamente fueran muy infelices, pero no podían volver a su casa y dejarlo porque estaban metidas en esa existencia. Creo que hay una intención luminosa de retratar Sí. universos que se han enseñado de forma profundamente machista en el pasado. Siendo películas tan distintas, no hay más que pensar en Showgirls, por ejemplo, en esa frase de siempre hay alguien más joven y más ambicioso que tú detrás de ti en las escaleras. Me gusta, por ejemplo, esa idea que hay en la película de que son tres personajes distintos que no se dan cuenta que tienen que parar por diferentes motivos. La modelo porque ella quiere ser farmacéutica, que eso no lo hemos dicho, pero es bastante tremendo. La otra porque quiere ser escritora, pero al final cuando dedicas todo tu tiempo a una cosa que no te llene, no te consume, te dificulta Te mucho amargas, brillar en lo que quieres hacer realmente. Y Angelina Jolie, pues por todo lo que contaba antes Begoña. Dicho esto, creo que efectivamente no puedes contar estas tres historias principales, más las pequeñas píldoras de otras mujeres en 105 minutos. Nos pasamos la vida pidiendo que no se enrollen los festivales en las películas, que no sean tan autocomplacientes con su visión, y a veces, pues en este caso, echo de menos o un poquito más
o un poquito menos. Quieres decir, si quieres hacer algo más sucinto, puedes centrarte en alguna de las historias, que igual la que me interesa más es la de la modelo, o la escritora es interesante también. Pero, tal y como están, se me queda un poco corta. O sea, yo lo que he visto es una película excusa. Es decir, a mí me gustaría haber visto lo que habéis visto vosotras. La sociedad, la moda como amarga, tal. No. O sea, Angelina Jolie dice, sociedad no he visto, ¿eh? Voy a producir esta película, salgo de los 115 minutos 43 como vehículo para que la gente vaya y contar las otras historias. Y en el fondo su historia no tiene absolutamente ningún interés. O sea, pobrecita mujer que tiene cáncer, yo padezco por ella como humano. Pero ha criado una hija disfuncional que no sabe orientarse en una gran ciudad. Es una mujer adicta al trabajo y que no es capaz de gritarle al tonto de Louis Garrel que me dejes en paz, que me han contratado para hacer esta película, deja de mirarme como si fuera una vaca. Entonces creo que es un personaje con muy poco interés, el de Angelina, y que es el vehículo comercial para que se vea el resto. Y punto. Sí, dice cosas interesantes como quiero poner una vampira porque para vengar la violencia hacia las mujeres. Una película muy enunciada, claro, todo el rato, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que, por ejemplo, a mí me parece que La moda es una película de terror, me parece que es profundamente misógina y yo agradezco que todo tenga una perspectiva de género, sí, menos Louis Garrel, que en efecto no necesitamos verle los lomos continuamente, que dices, mira, chico, no aportas qué nada. bonito de ver, Pero vamos, entonces, bueno, que yo entiendo la buena voluntad y luego es un poco como películas que son útiles. Pues posiblemente sea una película útil, posiblemente, y Angelina Jolie es una directora y una mujer que ha tomado partido, o sea, que ella va ella lucha mucho más que otras actrices de su nivel y de su generación, y eso es encomiable. Lo que pasa es que ella subraya, me parece a mí, entonces quizá venimos de mundos muy diferentes, y entonces ese subrayado, y luego cada vez estamos más lejos de los americanos, porque que a ella le parezca que es una gran madre diciendo al final I love you, pero ni hablo con mi hija, I'm here. Es que date la vuelta a la esquina, o sea, hace unas tonterías que tú dices, por favor, es el anticristo de la buena madre visto desde Castilla. Entonces, quiero decir que a mí todo es todo mal, y entonces me parece muy interesante cómo un cine, claro, que es el predominio cultural, nos dice lo que es una buena maternidad, cuando yo digo, vamos, me pego un tiro, o sea, lo primero es que llamar a casa y decir, lo siento mucho, tengo cáncer, me voy para allá. Y se acabó. Sí. O sea, qué faena. Otra cosa que me ha encantado, ella que viene de América se va a tratar en la pública de Francia. Ole. Con Vincent Landon, Ole. que es su médico. Que además te lo dejan en una chapita para que quede claro. Claro. Vamos cerrando, Alejandra. Dos cosas que quiero rescatar de lo que ha hecho María, porque me encanta que me despierta así 80.000 ideas, pero una, la maternidad, que yo la miraba y decía, claro, es que la maternidad en Estados Unidos es eso, es dejar a las chicas crecer y estar diciéndoles que te quiero, pero ahí te comes tú las cosas. Yo decía, ¿en qué momento le va a decir esta mujer que tiene cáncer? O sea, es lo primero que tienes que hacer. Y la otra es lo de que sea útil, porque es verdad que puede que sea una película que no engancha a todos, que tenga sus fallos, pero lo vuelvo a conectar con el mundo de hoy y la realidad. Lo que no deja de verse ahora mismo en las redes sociales, en los periódicos y demás, es la crisis que está teniendo la moda y las marcas de lujo, y cómo toda esta tendencia dupe, que le llaman, ya no es falsificación, sino dupe, que es una reivindicación de las personas, de decir, yo también puedo tener esas cosas bellas que antes estaban solo reservadas a quienes se lo podían permitir. De nuevo los guetos y los grupos, sí, la pertenencia, la seguridad. Sí, y entonces me encanta, porque creo que esta película, en ese sentido útil, viene a resonar mucho también con lo que está ocurriendo hoy en día. O sea, no es casual que esta mirada de la moda llegue hoy. Bego, rápido, que tenemos una película más. No, que tendríamos que hablar, pero quizás no en este podcast, vale, de este fenómeno que se está produciendo de Demi Moore trabajando con Coralie Fargeat, Jodie Foster con Rebecca Slotowski, el caso de Angelina Jolie con Alice. ¿Qué está pasando? O sea, estamos a las puertas de una inversión de la industria tal y como la conocíamos. Este comentario que ha sido tan habitual en Quinótico sobre qué sucede con Hollywood. Hay miedo en Hollywood. Quizás los actores más significados van a decidir empezar a trabajar en Europa. O sea, me parece un tema muy interesante. Será interesante escuchar ahora a Angelina en la rueda de prensa, una persona que es pro derechos humanos total, es embajadora de causas, a ver qué dice también sobre Gaza, si dice algo. En fin, habrá que ver la rueda. Que nos queda poco tiempo y comentar la tercera película de competición, que es Defense, de Claire Denis. Contadnos de qué va, porque yo no he podido verla.
¿Y qué os ha parecido? ¿Quién la ha visto? Por allí, venga, Bego. Pues Claire Denis, como sabéis, es hija de un diplomático francés, entonces ella ha vivido en Camerún, ha vivido en Somalia, ha vivido en varios países africanos, y hay un elemento común a su cinematografía que es rodar África desde el punto de vista de alguien que ha vivido allí y que ha vivido el poscolonialismo. Entonces esta es una nueva entrega, una vuelta de Claire en este caso es una instalación de obras públicas y está basada en una obra de teatro de Bernard-Marie Coltès, un director, un dramaturgo francés que murió de SIDA hace unos 30 años. Ella se la ha llevado a su terreno, pero mantiene ese componente teatral que yo lo que he sentido, no sé si el resto también, es que a pesar de que es un texto de Coltès, yo le veo un pozo de mito griego, porque en todo momento hay un personaje que es como la columna vertebral de toda la película, que está repitiendo que quiere el cadáver de su hermano, como Antígona. Y luego hay una serie de personajes que no dicen prácticamente nada, se comunican entre ellos de una torre de vigilancia a otra, como si fuera el coro precisamente de una obra de teatro clásica griega. Mantiene ese componente sexual, de tensión sexual de sus películas, la sensualidad es muy sensorial, puedes olerla, el polvo parece que se te meta en los ojos cuando la estás viendo, pero no me parece redonda. María. Y a mí está Matt Dillon, que es un poco también estos americanos que se embarca en Lars von Trier o Trueba, o sea, él tiene hambre y tiene un pasaporte bien usado. Y entonces esta película a mí me parece que bueno, es interesante porque vuelve otra vez a cuestionar, porque estos son está hablando de los chinos, de los rusos, de cómo África, porque están ahí instalando petróleo, están diciendo que si el petróleo es sexy, claro, es que dice uno de ellos, es que a mí el petróleo me pone, claro, o sea, es que es la avaricia del mundo blanco, y entonces es verdad que es muy, muy griega, porque es solamente, o sea, pedimos el cadáver de mi hermano, o sea, y entonces Matt Dillon está todo el rato dando los argumentos de Occidente. A mí me parece que es bueno, se nota, bueno, que tiene ambición autoral, es muy un poquito del absurdo, pero me parece que está un poquito hueca. O sea, y luego demasiado obvio todo, porque es verdad que no dice nada nuevo, incluso vuelve a mencionar a los Wagner, o sea, mete todo, luego hay una jovencita que aparece por allí, que tú dices, pero ¿qué es esto de traerte una mujer blanca, un poco el hambre de la carne de las mujeres? Entonces me parece que es todo, visualmente es bonita. Yo hubiera hecho un corto, la verdad, porque tendría más potencia. No, porque tendría más potencia y es eterno, es muy largo y bueno, me parece que es verdad que en los festivales tiene que haber una ambición autoral. Tiene que haberla y ella evidentemente la tiene y se lo puede permitir, pero evidentemente no es de sus grandes películas. Pues esta es la competición del día. Ha habido un par de películas más en Horizontes de las que ya hemos hablado en Quinótico en el Pleistoceno, porque está El mensaje de Iván Funt, de la que hablamos en Berlín, Historia Antigua, y Un poeta de Simón Mesa Soto, representante de Colombia en los Oscars, de la que hablamos en Cannes. O sea que bueno, quiero decir que los donostiarras están descubriendo ahora las joyas del año, que está maravilloso, para eso sirve este festival. Pues María Guerra, enviada especial a Angelina Jolie a sacarle petróleo, nunca mejor dicho. Ya, lo que pasa es que, claro, vamos o a por setas o a por Rolex. ¿Sabes? Entonces, es que el hilado de la pregunta de las ruedas de prensa es un... Claro, ahora nos tenemos que reunir y pensar si queremos hablar de la moda, del cáncer, que también es muy importante, sí, claro, o de Gaza. Bueno, pues ahora lo decidiremos. Begoña Donat, Alejandra Musi, Dani Mantilla, Janina Pérez Arias, gracias. Adiós. Adiós. Es todo. Más información en quinótico.es, primera con K y segunda con C, y en nuestras redes sociales, donde somos Quinótico. Hasta mañana, que estaremos aquí en este set, patrocinado por Repsol, en el Hotel María Cristina. Adiós.